El Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, al aproximarse a los pueblos de Betfage y Betania, en el monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. Desántenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Fueron, pues, y encontrarán el burro atado en la calle junto a una puerta, y lo desataron. Algunos que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué desatan el burro? Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho y los dejaron ir. Pusieron entonces sus capas sobre el burro y se lo llevaron a Jesús. Y Jesús montó. Muchos tendían sus capos por el camino y otros tendían ramos que habían cortado en el campo. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y le dirigió al templo. Miró por todas partes y luego se fue a Betania con los 12 discípulos, porque ya era tarde. El Evangelio del Señor. Gracias y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre, y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el único día del año eclesiástico en el que se señalan dos lecturas diferentes del Evangelio. Acabamos de escuchar y en la mañana vamos a recrear ritualmente la historia del Domingo de Ramos y la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando el pueblo de Dios clamó de alegría, proclamando que Él era el Cristo, el Mesías. En unos momentos escucharemos la historia del Viernes Santo. La otra lectura es de la pasión de nuestro Señor, de la traición, el arresto, el juicio ilegal, la tortura, el asesinato de Jesús en la cruz. Entre esas dos lecturas de los evangelios se encuentra la historia completa de la última semana de la vida de Jesús, la semana que llamamos Semana Santa. Cada uno de los evangelios nos da detalles diferentes de esa semana. Por lo tanto, para tener una imagen de lo que pasó entre el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, entre los gritos de Hosana al Rey y crucificale, veamos en qué consisten. Juntos, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas y Juan nos lo cuentan. Jesús era judío, y los 4 evangelios nos dicen que la última semana de su vida tuvo lugar durante la fiesta judía de la Pascua. El Evangelio de Juan nos cuenta que 6 días antes de la Pascua, Jesús cenó con sus amigos María, Marta y Lázaro en su casa de la localidad de Betania, muy cerca de Jerusalén. Yendo hacia atrás en el calendario desde el primer día de la Pascua, eso habría sido el sábado por la noche antes del Domingo de Ramos. En otras palabras, ayer.
Hoy, Domingo de Ramos, como en el ritual que acabamos de realizar, Jesús entró triunfalmente en Jerusalén montado en un burrito, lo cual era algo simbólico para los reyes de Israel desde la época del rey David. Y una gran multitud gritó: Hosana, bendito el rey de Israel, todo lo que nos dicen los evangelios. Aquella mañana del Domingo de Ramos, lo primero que hizo Jesús fue ir directamente al templo, donde volcó las mesas de los cambistas y expulsó los mercaderes a la entrada del templo y soltó los animales de sacrificio y las palomas, desatando su ira contra el viejo sistema religioso corrupto. Los principales sacerdotes y los escribas, que ya estaban enojados al ver que la multitud lo llamaba rey, se enojaron y comenzaron a tramar su muerte. Mateo nos cuenta entonces que fue y pasó la noche en Betania, a un paso de Jerusalén, probablemente con María, Marta y Lázaro. A la mañana siguiente, lunes de Semana Santa, según Mateo, Jesús regresó a Jerusalén. En el camino ve una higuera que no da frutos. La maldice y el árbol muere. En otra crítica simbólica a la antigua jerarquía del templo que ha venido a reemplazar porque no está dando frutos en el pueblo de Dios. Luego, Jesús pasa un largo día en lunes en Jerusalén, enseñando y discutiendo con los fariseos en el templo. Lucas nos dice que todos los días de esa semana estaba enseñando en el templo y continuando enojando y desafiando a los líderes. Habló de derribar el templo y reconstruirlo en 3 días, una profecía de su muerte y resurrección. Contó parábolas sobre el reino de los cielos y debatió con abogados, maldijo a los escribas y fariseos. Estas cosas ocurren en los 4 evangelios. El evangelio de Mateo sugiere que regresó a Betania por las tardes durante toda esa semana para pasar la noche. La aldea de Betania se encontraba en la ladera sureste del Monte de los Olivos frente a Jerusalén. Fue allí, nos dicen Mateo, Marcos y Lucas, donde Jesús se sentó con sus discípulos por la noche y les enseñó sobre las señales del fin de los tiempos y la venida del Hijo del Hombre. Y así va la semana. Sin embargo, el martes de Semana Santa, Jesús estaba de regreso en Jerusalén, de regreso en el templo, contando más parábolas y prediciendo que en un par de días, cuando comenzará la Pascua, sería entregado para ser crucificado. El jueves santo veremos esta profecía cumplida. Marcos nos cuenta que los líderes del templo fueron al palacio del sumo sacerdote ese día y comenzarán a conspirar para arrestar y matar a Jesús. Pero alguien dijo: no durante la fiesta habrá disturbios. Esa noche en el Evangelio de Marcos, Jesús vuelve a cenar en Betania y María unge a Jesús con un perfume precioso. Judas acude a los sacerdotes y se ofrece a traicionar a Jesús. El miércoles vuelve
a enseñar y predicar. El jueves de esa primera Semana Santa, el primer día de la Pascua, Jesús celebró una comida pascual con sus discípulos, la última cena. Fueron juntos al huerto Getsemaní, donde Judas llegó con la policía del templo y un guardia romano para arrestar a Jesús. Primero fue llevado ante el sumo sacerdote, según Marcos, y según Lucas, luego el ante Herodes para ser examinado, y luego nuevamente ante el sumo sacerdote. Finalmente, en el viernes, es llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano, y fue juzgado, fue crucificado y sepultado. Esa es la historia de la pasión de Jesús. Amén.